Mundo paranormal, asesinos en serie, historias de terror, esto y mucho más. Bienvenidos a un capítulo más con el Nigromante. Como muchos otros países sudamericanos, Ecuador se caracteriza por su biodiversidad y plurinacionalidad. Pero recordemos que la mejor forma de conocer a un pueblo es a través de su cultura. Los cuentos, leyendas y mitos representan el sentir y cosmovisión de una sociedad que a través de la tradición oral refleja sus raíces históricas y socioculturales. El paralelismo de las leyendas urbanas puede asemejarse a las expresiones cuentistas de otras latitudes. Es por ello su importancia. Hoy les presento 7 cuentos y leyendas ecuatorianas. Número 1. La leyenda de Cantuña. Cuenta una leyenda muy famosa en la ciudad de Quito, capital del Ecuador, que en los tiempos de la colonia existió un indio muy famoso por ser descendiente directo del gran guerrero Rumiñahui. En la época colonial, un indio llamado Francisco Cantuña, impulsado por las ansias de oro y grandeza, fue contratado por los frailes franciscanos para la construcción del atrio del convento máximo de San Francisco de Quito. El indígena comenzó la construcción del atrio, pero lamentablemente el tiempo que disponía era muy corto. Pasaron los días y la construcción aún faltaba de terminar, por lo que Cantuña poco a poco empezó a desesperarse. Llegó el momento en que faltaba tan solo un día para entregar la obra, y el atrio aún no estaba culminado. Al verse impotente ante la falta de compromiso adquirido, Cantuña cayó en desesperación, y la aflicción se apoderó de él. En esos precisos momentos, se apareció ante el asustado indígena, subiendo desde las sombras más oscuras de las tinieblas, el mismísimo Lucifer, el amo y señor del inframundo. El miedo y la desesperación se apoderaron de Cantuña al ver la imagen de tan temible ser, el cual, con voz profunda y ronca, exclamó: «Cantuña, aquí estoy para ayudarte. Conozco tu angustia. Te ayudaré a construir el atrio incompleto antes de que aparezca el nuevo día. A cambio, me pagarás con tu alma». Ante tal propuesta, y producto de la desesperación y el miedo, Cantuña aceptó el trato. Solamente pidió una condición: que sean colocadas absolutamente todas las piedras. El demonio aceptó. Le pareció una condición absurda y simple de cumplir. Inmediatamente, los diablillos, a órdenes de Lucifer, empezaron a construir el atrio de San Francisco y en pocas horas fueron dando forma a la monumental obra arquitectónica. Efectivamente, al pasar las horas, el gran atrio estaba culminado, tal como lo ofrecía Lucifer. La obra se culminó antes de la medianoche. Fue entonces el momento indicado para cobrar el alto precio por la construcción, el alma de Cantuña. Sin embargo, pasó algo inesperado. El demonio, al momento de presentarse a llevarse el alma del indio, este lo detuvo con una timorata actitud. Un momento, dijo Cantuña. El trato ha sido incumplido. Me ofreciste colocar hasta la última piedra de la construcción, y no fue así. Falta una piedra. El trato ha sido incumplido. En aquel momento, Cantuña sacó debajo de su poncho una roca que le había escondido muy sigilosamente antes de que los demonios comenzaran su obra. Lucifer, atónito, vio en instantes cómo un simple mortal le había engañado de la manera más simple. Cantuña salvó de esta forma su alma, y el demonio, sintiéndose burlado, se refugió en los infiernos sin su paga, no sin antes insultar y maldecir al indígena Cantuña por el agravio. El gran atrio, que se levantaba solemne en el pretil del convento máximo de San Francisco de Quito, fue construido manteniéndose infranqueable ante los avatares del tiempo y de la gente para ser orgullo perpetuo de todos los quiteños y ecuatorianos. Número 2. El lago del diablo. En un pueblo había cierto anciano llamado Pedro, el mismo que tenía un hijo llamado Juan.
Un día, al cumplir 20 años, su padre le dijo: «Hijo mío, he guardado este secreto hasta que cumplas 20 años. Atrás de esta llanura hay un lago que lo llaman del diablo. En el centro hay un árbol de manzano que da manzanas de oro. El que coge una de estas inmediatamente secará el agua y quedará a la vista un hermoso palacio». Juan preguntó a su padre por qué el palacio asoma en el lago. Él le contestó: «Antiguamente había un rey degenerado que no se preocupaba por su pueblo, y en castigo el diablo inundó el palacio». Al día siguiente, Juan salió en busca del árbol de los frutos de oro. Pasó por la llanura y cuando éste estaba en el camino más peligroso, oyó una carcajada. Regresó a ver y no vio nada. Se subió a un árbol en el cual estaba un pajarito de bello plumaje. Nuevamente oyó la carcajada y se preguntaba quién era. Entonces vio al pajarito que batía las alas y que con una voz dulce le dijo: «Juan, no desmayes, sigue hasta encontrar el lago del diablo». Enseguida el pajarito emprendió el vuelo. Juan siguió avanzando y nuevamente oyó la carcajada del diablo y dijo: «Dios mío, dame fuerzas». Hasta que al fin, continuando por su camino, llegó al lago del diablo, y en el centro el árbol de manzanas de oro. Cuando se disponía a cogerlas, un dragón de 18 cabezas lo iba a devorar. Entonces Juan dijo: «Dios mío, no me abandones». Se armó de valor, cogió su espada y se dispuso a combatirlo. Cuando la primera cabeza iba a devorarlo, de un solo golpe la cortó, y así sucedió con las demás. Luego cogió una manzana de oro, y en ese momento las aguas se secaron, y apareció el famoso castillo. Entró a este y vio a su padre con una hermosa doncella, el cual le dijo: «Por valiente, te casarás con esta doncella, y serás rey de este pueblo». Juan fue rey del pueblo y vivió feliz con su querida esposa. Número 3. La Dama Tapada, leyenda guayaquileña. La Dama Tapada era una misteriosa y siniestra mujer que se aparecía a los hombres allá por el año de 1700, que caminaban solos por las calles de la ciudad guayaquileña entre la medianoche y las 4 de la madrugada. Nunca se supo a ciencia cierta su origen. Lo único que resalta es que aparecía a pocos metros y de forma casual frente a los hombres que, prendados de su belleza, la seguían. Era una mujer de esbelta figura y cautivadoras formas, de andar seductor y elegante, rodeada de un dulcísimo aroma que dejaba al paso, y cubierta el rostro por un velo que, pese al enigma que representaba, dejaba averiguar gran belleza y juventud tras las sedosas telas. Ningún hombre se le resistía. Todos se veían hipnotizados ante la intensa atracción que ejercía aquella mujer, empezando a seguirla sin importar que tan tímidos fuesen. La distancia entre ella y el hombre siempre se mantenía igual. Nadie se alejaba por más cobarde que fuese, y nadie se le acercaba más allá de cierto punto. De esta forma, la Dama Tapada los mantenía hipnotizados por su atracción. La mujer parecía invitar a que la siguiesen con leves giros de cabeza y miradas fugaces, así como una risilla juvenil. Tal era el estado de enamoramiento de los hombres, que no se daban cuenta de que nadie más podía verla, e incluso las personas que se cruzaban de frente con ella parecían ignorarla. Finalmente, tras mucho andar, la dama se detenía y le decía al caballero: «Ya me ve usted como soy. Ahora, si quieres, sígame». Entonces se quitaba el velo y, por 1 o 2 segundos, el rostro de la mujer mostraba una deslumbrante belleza griega, finas y delicadas facciones, piel fresca y sonrosada, ojos de cautivadora hermosura y labios de ardiente sensualidad. Pero tras la breve visión, las sombras oscurecían aquel rostro y la mano de la muerte caía sobre ella, como en acelerada descomposición, reemplazando la belleza y la juventud por una horrenda calavera, emanando un hedor intolerable, nauseabundo. Al ver esto, las víctimas quedaban impactadas y morían algunas por el susto, otras por el olor pestilente. Muy pocos sobrevivían.
los que fueron calificados por la cultura popular como tunantes. Ella luego seguía su camino hasta desaparecer. Número 4. El espectro del trolebús. Es así como le han dado por llamar a este turista del más allá, que sin duda es el más joven de los espantos quiteños, producto de las comodidades introducidas por la era de la tecnología. Gusta de viajar plácidamente en el trolebús. Su presencia fue notada por primera vez por el conductor de uno de estos vehículos, tan pronto como arribaba a la última parada. Extrañado de que uno de los pasajeros no pareciera tener la menor intención de bajarse al término del recorrido, se le acercó con la idea de solicitarle que dejara el vehículo. Entonces, descubrió que el pasajero en cuestión era muy diferente a cuantas personas conociera hasta entonces. Se trataba de un hombre joven y apuesto, de rasgos perfectos y ojos sonrientes, vistiendo traje color azulado, confeccionado en un material semitransparente, casi tan translúcido como la tenue columna de humo de un cigarrillo, que permitía ver a través de él. También, la anatomía del hombre debía estar constituida de similar materia, porque tampoco ofrecía obstáculo a la vista. De pronto, el excepcional sujeto, sin emitir sonido alguno ni mostrar agresividad, fue desvaneciéndose poco a poco ante el asombrado conductor, que tampoco consiguió articular palabra durante muchos minutos. A partir de entonces, este extraño personaje se ha permitido dejarse ver en múltiples ocasiones, tanto a conductores como a usuarios de este medio de transporte urbano de la ciudad de Quito. Jamás ofende a nadie y es siempre el último pasajero en abandonar el vehículo. Pero, ¿a quién pertenece este pacífico espectro que, sin embargo, despierta el pánico en quienes lo ven? Tal cosa resulta imposible saber, aunque suponen los entendidos en negocios de fantasmas que pertenecería a cierto joven que, muriendo atropellado por el trolebús, a solo una semana de que fueran puestos en circulación estos gigantes motorizados. Número 5. El origen de la leyenda de Yaguarcocha. En tiempos muy remotos, en el lugar donde se extiende la laguna conocida con el nombre de Yaguarcocha, cerca de la ciudad de Ibarra, había una gran extensión de tierra que pertenecía a un hombre muy rico, pero muy avaro. Un día, un mendigo golpeó las puertas de su casa en demanda de un mendrugo de pan para saciar su hambre. El avaro, indignado, no solo que se rehusó a darle un bocado de su mesa, sino que ordenó que soltaran sus perros para que acabaran con el pobre mendigo. Sin embargo, un mayordomo de los que cuidan las tierras de este hombre se compadeció del mendigo y compartió con él un pedazo de su pan que tenía para comer. Aquel mendigo era Dios Padre, quien, indignado por la actitud de aquel hombre rico, decidió castigarlo por su avaricia. Reveló su verdadera identidad al buen hombre, y en muestra de agradecimiento por lo que había hecho con el pordiosero le dijo: «Tú has hecho una buena obra, y en recompensa te voy a revelar un secreto. Esta noche se va a desatar una lluvia incontenible que cubrirá para siempre todas estas tierras. Toma tu familia y escapa a lo más alto de los montes». En efecto, llegada la noche, mientras el buen hombre montado a caballo huía con su familia hacia las alturas, empezó a llover como lo había dicho el Dios Padre. Desde lo alto de los montes, él vio cómo el agua iba inundando rápidamente las tierras de su amo, hasta que las cubrió por completo, sepultando al rico avaro y a los suyos. La lluvia cesó, entonces, pero aquellas aguas nunca cesaron, formándose una gran laguna que hoy lleva el nombre de Yaguarcocha. Número 6. El Ugra Puma. Antiguamente, habían pumas enormes. Se los encontraba con frecuencia en la selva. Los hombres los mataban poniéndole veneno en las puntas de sus lanzas y atravesándoles el corazón. Hacía falta ser muy valiente para matar a uno de estos pumas. Había, hace mucho tiempo atrás, un joven, gran cazador. Un día mató un puma, le cortó la cabeza y se la llevó a casa. Nuevamente salió a cazar, pero no pudo vencer a uno de estos pumas gigantes. Corrieron escondiéndose entre los árboles. El gran tigre me persigue», gritaba.
Oyó los gritos del padre del muchacho, tomó la cerbatana y el matiri y se convirtió de repente en puma. La cerbatana se convirtió en rabo y el matiri en sus testículos. «Si eres macho, ven aquí», gritó al otro puma que perseguía a su hijo. El ugra puma, que había seguido como 2 días al joven, al oír la voz del padre y conocer que era puma, regresó de nuevo. Se encontraron los dos en una colina. «¿Y ahora qué? ¿Nos veremos entre machos? ¿Por qué molestas a mi hijo?» Lucharon bastante tiempo. El papá puma saltó a un árbol y, cayéndose desde allí, mordió al ugra puma en el pescuezo, metiéndole las uñas por todo el cuerpo. El ugra puma murió y su enemigo le bebió la sangre. A la tarde, regresó a casa con su hijo y allí se hizo nuevamente hombre. Número 7. El tren infernal. Entre las ciudades andinas de Ambato y Latacunga existe una laguna de aguas gélidas y de verdosa y tétrica reputación, llamada Yambo. Está situada a un costado de la carretera panamericana y a un par de centenares de metros cuesta abajo de esta, cubriendo parte de una profunda depresión geológica, de modo que quien se desplaza en auto puede verla desde su mismo asiento. Paralela a la autopista, a lo largo de la ladera que media entre esta y la laguna, serpentea retraídamente los rieles del viejo ferrocarril, construido hace un siglo por el general Eloy Alfaro. A medida que transcurría la segunda mitad del siglo XX, el servicio ferroviario fue paulatinamente disminuyendo hasta cesar por completo, en beneficio del autobús, que se encargaría de satisfacer con mayor eficacia las exigencias de los viajeros. Pero durante las décadas inmediatas a su construcción del ferrocarril, la frecuencia de su tránsito fue muy nutrida. Y pertenece precisamente a esta época la leyenda que se refiere a un terrible accidente ferroviario acaecido junto a esta laguna. Se asegura que un tren repleto de montoneros que apoyaban la revolución liberal, emprendida por Eloy Alfaro, como consecuencia de un sabotaje consumado por los conservadores, se descarriló precisamente cuando en su recorrido se hallaban en el punto más cercano de la laguna, volcando aparatosamente hasta sus profundas aguas que las engulleron voraces. Aprisionados en los vagones como en féretros colectivos, ninguno de los accidentados pudo salvarse. A nadie se le volvió a ver jamás. Aquella masa de agua, que para sus vecinos no es otra cosa que la boca del infierno, retuvo para siempre, en cuerpo y alma, a los infelices guerrilleros. Desde entonces, existe la creencia de que todas las noches, cuando el reloj marca las 12 en punto de la noche, procedente de los antros abismales que encubren las fétidas aguas, es posible escuchar con absoluta claridad los potentes e inconfundibles jadeos de una máquina a vapor que entre traqueteos metálicos arrastra su pesado convoy, y en medio de este fragor surge el potente y espeluznante ulular de una sirena de vapor. Quienes dicen haberlo oído creen conocer lo que es sentir el miedo en su expresión más descarnada, ya que el terror, afirman, penetra en el alma más por el oído que por la vista, pues los gritos de desesperación y sufrimiento son totalmente infernales.